Nuestro país enfrentó un tiempo oscuro después de la Revolución de 1952. Hoy veremos las dictaduras militares desde 1964 a 1982. Les habla su profesor Tobías Mamani. ¿Qué es una dictadura militar? Para que podamos entender el concepto, se denomina dictadura militar al tipo de gobierno autoritario que se instaura al emplear las Fuerzas Armadas y toma el control de las instituciones públicas de orden ejecutivo, jurídico y legislativo en menor o mayor medida. En nuestro país hubo un periodo histórico al cual llamamos las dictaduras militares porque tienen esta característica. ¿Cuáles son los gobiernos militares? Tenemos que empezar por el año 1964. Recuerdan que es el tercer mandato del presidente Víctor Paz Estenssoro, pero resulta que a los pocos meses de ser posesionado le dan golpe de Estado, ni más ni menos su propio vicepresidente, René Barrientos Ortuño. Desde ahí empezamos con una línea de presidentes al cual vamos a llamar dictadores militares. Dentro de lo que es René Barrientos Ortuño hay que mencionar que durante su gobierno se produjo la guerrilla de Ñancahuazú, ¿no? En 1966-1967. Hay que destacar también que en 1964 a 1966 gobernó con el general Alfredo Obando, pero en 1966 ya logró que se le nombre presidente constitucional a René Barrientos Ortuño. Ahora, después de René Barrientos Ortuño, en el año 1969 tenemos que mencionar a otro presidente, Luis Adolfo Salinas. Ahora, antes de entrar a Luis Adolfo Salinas, uno de los aspectos que también René Barrientos Ortuño enfrentó y ocurrió fue la masacre de San Juan, en la cual el ejército de Bolivia realizó evacuaciones con escuadrones que se llamaron escuadrones de la muerte en los centros mineros de Catavi siglo XX. Hay que también mencionar que fue el presidente Barrientos murió a causa de un accidente. Su helicóptero se estrelló y de esa manera este presidente fue dejando el gobierno. Luis Adolfo Salinas asumió el poder ya que como el presidente Barrientos murió en el accidente, en su corto mandato se produjo el asesinato del guerrillero Inti Peredo en la ciudad de La Paz. Fue uno de los aspectos que debemos mencionar de este presidente. Después de Luis Adolfo Salinas le da golpe de Estado en el año 1969, en septiembre, o el general Obando Candia, que su gobierno se extendió hasta 1970. De su gobierno debemos destacar la aparición de este personaje, el ministro Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien logró la nacionalización de la Bolivia Gulf Oil Company el 17 de octubre de 1969, el cual lo llamaron como Día de la Dignidad Nacional. Este personaje es muy importante a partir de este momento dentro de lo que es las dictaduras que vienen en nuestro país. Pero el general Obando resulta que va a dejar el poder debido a que estaba desmoralizado por la muerte de su hijo en un accidente de avión, y por lo tanto asume el poder el general Juan José Torres en 1970 a 1971. Este presidente, con una línea socialista, realizó en nuestro país la búsqueda de apoyo de la COP, de la Central Obrera Trabajadora, y también resulta que expulsó a el Cuerpo de Paz norteamericano. Tuvo el discurso de antiimperialista en contra de la intromisión que hacía Norteamérica en los países latinoamericanos. Pero el general Juan José Torres fue derrocado por la derecha de ese tiempo, por otro militar, y en este caso tenemos que mencionar a el general Hugo Banzer Suárez.
el cual exilió a Juan José Torres, el cual huyó a Buenos Aires, pero más adelante fue asesinado por el denominado Plan Cóndor. Y Hugo Banzer Suárez está viniendo al país con el denominado Plan Cóndor, que fue financiado por Estados Unidos. El general Hugo Banzer Suárez gobernó desde 1971 a 1978. Fue una de las dictaduras más crueles que podemos mencionar en la historia de nuestro país, ya que tuvo una represión violenta, torturó, apresó y exilió a dirigentes políticos, sindicales, universitarios, periodistas e intelectuales, ¿no?, de la izquierda, clausuró las universidades. Fue un momento terrible, el cual asumió el general Hugo Banzer Suárez. Debemos mencionar también que en su periodo de gobierno se tuvo el famoso abrazo de charaña con el presidente Pinochet con una opción de acceder a una salida soberana al mar. Después de el general Hugo Banzer Suárez entramos a un periodo de presidentes, 8 presidentes, los cuales fueron el puente para llegar a una etapa democrática. En 1978 tenemos a Juan Pereda Asbun, seguido de David Padilla. Estos presidentes empezaron a darse golpes de estado, no gobernaron por mucho tiempo. En el gobierno de Pereda Asbun y del general David Padilla, debemos mencionar que se realizaron elecciones en las que ganó Hernán Siles Suazo, pero no se les dio el poder, y de esa manera el presidente del Senado asume el gobierno, que es Walter Guevara Arce, también en el mismo año. Miren, estos gobiernos no tienen bastante duración en el poder. Ahora, en 1979 aparece otro militar quien derroca a Walter Guevara Arce. Estamos hablando de Alberto Natush Bush. Hay que mencionar que en el gobierno de Natush Bush se realizó la masacre de Todos Santos, se murieron más de 100 personas y se produjeron 30 desaparecidos. Y el pueblo se fue en contra de Alberto Natush Bush y por eso tuvo que dejar el gobierno rápidamente, después de 16 días de resistencia popular, y de esa manera asume la primera mujer presidenta de Bolivia. Estamos hablando de Lidia Gayler. Ahora Lidia Gayler fue también derrocada por Luis García Meza, y hay que mencionar que el gobierno de Luis García Meza encierra otro evento histórico en nuestra historia de las dictaduras más duras de Latinoamérica, junto con Luis Arce Gómez, los cuales incluso indicaban, ¿no?, a los dirigentes que deben andar con el testamento en la mano. Este personaje fue muy duro y hizo torturar, y también debemos de mencionar que durante su gobierno fue asesinado el líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz en los asesinatos de la calle Harrington. Una de las características que tienen estos gobiernos, desde Juan Pereda Asbun hasta García Meza, es que tuvieron un fuerte vínculo con el narcotráfico, especialmente el gobierno de Luis García Meza. Y esto va a terminar, el pueblo boliviano se da cuenta de la total crisis que nos han llevado estos gobiernos militares. No hicieron un buen trabajo por nuestro país, más se preocuparon por sus preocupaciones personales, así es que nuestro país está en una crisis económica, y es por eso que entra luego Celso Tosielio y luego Vildoso, a quienes les va a quedar dar lugar al ganador de las elecciones de 1979, que es Hernán Siles Suazo, y con Hernán Siles Suazo se va a empezar una nueva historia en nuestro país. Estos son todos los gobiernos que consideramos dentro de nuestra historia como dictaduras militares. Debemos de mencionar que durante este periodo se lleva a cabo el Plan Cóndor. ¿Qué es el Plan Cóndor? El Plan Cóndor fue una coordinación
de la regresión ilegal entre las dictaduras de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Bolivia para exterminar a los integrantes de las organizaciones populares. Quienes estaban con las organizaciones populares, los partidos comunistas apoyados por la Unión Soviética, y esto producto de la Guerra Fría que se está dando en Estados Unidos contra la Unión Soviética. Según archivos del Tesoro descubiertos en Paraguay, el Plan Cóndor dejó un saldo de 50.000 muertos, 50.000 desaparecidos y 400.000 presos. Fue terrible. En todos los países de Latinoamérica sucedió estos eventos. Se encontraron documentos de la CIA en fecha 23 de junio de 1976, donde se explica, ¿no?, que oficiales de seguridad de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia se reunieron en Buenos Aires para preparar las acciones. Fue todo un plan de estos militares. ¿Y quiénes son estos militares? Debemos de mencionar, por ejemplo, en Brasil a Enrio Meti Garrastazu de 1964 a 1985, que gobernó con una dictadura en Brasil. Ahora en Paraguay debemos mencionar a Alfredo Stroessner de 1954 a 1990 con esta misma política. En Argentina se tuvo una junta militar de 1976 a 1983 que de igual manera infundieron terror en Argentina. En Chile debemos mencionar a Augusto Pinochet de 1973 a 1990. En Uruguay a Juan María Bordaberry de 1973 a 1985. Y en Bolivia tenemos que mencionar al general Hugo Banzer Suárez de 1971 a 1970, quienes fueron parte de todo este plan que llamamos el Plan Cóndor en Latinoamérica. Ustedes tienen en sus textos este gráfico, esta historieta, desde 1967 a 1982, donde deben completar los nombres de los presidentes y las situaciones importantes. Por ejemplo, empezamos con Banzer, quien convoca las elecciones de 1978, anulado por fraude, hizo fraude. Tenemos el golpe de Juan Peredas Boone, luego el golpe de estado de David Padilla, quien convoca elecciones de 1979, en la cual ganó Hernán Siles Suazo. Pero tenemos a Walter Guevara, quien asume la presidencia como presidente del Senado. Luego Alberto Natusch Busch le da el golpe de estado y luego renuncia a los 16 días. Es nombrada presidente Lydia Gayler y convoca elecciones de 1980, pero le da golpe de estado Luis García Meza. Ya mencionamos, ¿no?, las situaciones que presenta Luis García Meza. Ahora, cuando Luis García Meza ya no puede mantenerse en el poder, es derrocado y presenta su renuncia y se forma una junta entre Torrelio, Patmo y Bernal, y las Fuerzas Armadas nombran a Celso Torrelio como presidente, y luego Vildoso va a tomar el poder, pero ya las fuerzas militares ya no tienen esa misma fuerza y el pueblo boliviano ya está cansado de este sistema. Por lo tanto, obligan a Vildoso a convocar al presidente Hernán Siles Suazo, quien había ganado en una anterior elección. De esa manera ustedes deben completar estos cuadros y también deben de realizar la biografía de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Tenemos aquí a este personaje, quien fue asesinado durante el gobierno de Luis García Meza, los asesinatos de la calle. Entonces deben realizar aquí la biografía, porque este es un hombre importante que tenemos dentro de la historia de nuestro país, y además después de su asesinato su cuerpo fue desaparecido y hasta hoy no se tienen rastros. Tenemos la biografía de Lydia Gayler, la primera mujer presidenta de nuestro país. Y ahora ya tenemos dos mujeres presidentes, ¿verdad?, con la actual presidente Yanine Áñez. Y también deben realizar el análisis de los videos acerca de la dictadura de Banzer, que también les estaré compartiendo en el grupo, y también lo que sucede con Luis García Meza, ya que este fue capturado y luego llevado a la cárcel y al final murió en la cárcel. Y les estaré mandando los videos para que ustedes puedan realizar estas actividades. Gracias por su atención y que Dios los bendiga.